Te he googleado. Ya sé que eres escritor, bufó el Inge, dejándose caer sobre el tronco polvoriento sin intentar siquiera limpiarlo. Así que te regalo esto para que te armes un cuento, una novela, lo que quieras. Yo creo que te da para una novela, Don. Ya vas a ver. Yo había conocido al ingeniero 2 días atrás en la sede del gobierno regional de Amazonas, donde él estaba reemplazando al gerente de asuntos sociales, un tipo honesto envuelto en un lío de corrupción. El Inge tendría unos 50 años. Era moreno, algo calvo, y llevaba un bigote todo lo poblado que podía, que era muy poco. Cuando hablaba, el tenue bigotín se balanceaba sobre su boca y parecía a punto de caerse. Mientras lidiábamos con asuntos oficiales, me había sorprendido lo incómodo que parecía estar el Inge en la tarea de funcionario público, en contraste con lo amigable y criollo de su charla. Pero ese sábado, fuera de la cantina atiborrada de gente, se veía bastante más a sus anchas mientras equilibrábamos las botellas de cerveza sobre el polvo de esos troncos preparados como asientos. Aquí, cuando empezó a hablar, me sorprendió nuevamente su tono, pero ahora porque su habla traía al cobertizo de la cantina cierto rigor, cierta elocución tan correcta como fuera de lugar, como ensayada. Hola amigos y amigas, bienvenidos a una nueva conversación de la Gran Feria Salvaje organizada por Buen Salvaje, a quien agradezco muchísimo esta invitación y esta oportunidad de conversar con nuestro invitado, el escritor Enrique Prochaska, aunque creo que la pronunciación más bien exacta es Prochaska, ya me Es cierto, corregirá sí, es él. cierto. Bienvenido Enrique, un Gracias. gusto tenerte aquí y conocerte siquiera virtualmente desde Muchas Estocolmo. gracias, Jaime. Igualmente, conozco de tu trabajo y tu prestigio en el medio digamos, el escaso pero valioso mundo de los libros en nuestras redes y en nuestro espacio radiofónico y televisivo. Y lo que haces como digo, muy valioso, es una perla en medio de un pantano. Muy agradecido por tus palabras. He leído un fragmento de A Tito 12:13, que es uno de los 8 cuentos de tan pocos y todavía, como el propio Enrique ha dicho, de adverboso título, que se acaba de publicar este año y vamos a transitar entre estos cuentos también, por supuesto, y, como no, hablar de Casa, la novela que publicó Enrique en 2004 que sucedió a un único desierto, fue después del suceso, del impacto que tuvo y del natural desconcierto, ¿no? Esta es la versión en Kindle de Casa, Es la nueva versión, sí, sí. es la Esa nueva versión la he preparado hace muy poco, sí. que incluye un texto sobre la escritura que nos dará también pie para conversar. Así es. Y efectivamente vamos a encontrar en 8 cuentos de tan pocos y todavía distintos tonos. Elegí a propósito ese inicio porque está también la historia dentro de la historia, este diálogo metaliterario. Y bueno, quisiera empezar por 8 cuentos, Enrique, y que nos cuentes, porque he estado viendo y tomando nota del registro. Comentas tú que el título salió de un cuaderno del año 1983 y acá hay cuentos de distintos años. Por favor, cuéntanos sobre el origen y cómo fuiste armando el libro. Sí, yo he descubierto tarde en la vida, digamos, que tenía facilidad para construir mi historia y terminarla. Porque muchos escribimos historias en nuestros cuadernos escolares, pero el remate, lo que hace redondo a un cuento, es, es más arduo, es más difícil y es más escaso. Entonces, yo sí sentía que escribía, ¿no? Que tenía cierta mano para las tramas, pero por alguna razón se me antojaban difíciles los finales, hasta que me di cuenta que matando al mensajero, matando al personaje, con frecuencia los cuentos quedaban redondos. Entonces apuntaba a eso, ¿no? Si tú lees Un único desierto, en más de la mitad de los cuentos, el protagonista no solo muere, sino que se suicida. Eh, y en la mayoría muere. Entonces, esa fue mi escuela, ¿no? Esa fue mi taller literario. Yo
ataba a mis personajes. Y de ese modo lograba que los cuentos terminaran de una manera dramática y podía decir redonda. Y luego empecé a leer más y a conocer mejor la técnica y a encontrar otras maneras de terminar una historia que con la aniquilación. Eh, Creo que he escrito, pues no sé, 60, 70 cuentos. Habré publicado ya más de 40. Y tenía este viejo título bien arrinconado en mi memoria. Eh, Quienes estudiaron conmigo en la universidad, un puñado de las personas que quizá recuerden cómo escribía yo y cómo eran mis cuadernos de ebullientes, yo hacía muchos dibujos, dibujos no acabados, digo, sino como grafos, ¿no? Y en un momento dado en la cafetería de artes, en la vieja cafetería de arte de la Universidad Católica, con el techo lleno de gatos, y yo hice un rectángulo pequeñito, un cuadrado, un cuaderno cuadriculado. Me encantaban los cuadriculados porque permitían justamente hacer figuras muy simétricas. Y adentro puse 8 cuentos de Tampoco y Todavía, así como va la mano, sin pensarlo, sin planearlo y sin prever en qué dirección iba a moverse eso. Así que luego de 28 años dije, bueno, ese es un buen título, vamos a usarlo. Hacía bastante tiempo tenía pensado hacer un nuevo volumen de cuentos, y ese iba a ser un volumen no de cuentos nuevos, sino una especie de recopilación de etápica, ¿no? De las cosas que fui teniendo como etapas de aprendizaje. Y terminé con 9 cuentos en la mano. Y dije, esto no puede ser, tengo que matar uno de ellos. Así que quité uno que ya había sido publicado en Colombia, y me quedaba con los otros, que irán para las siguientes ediciones, para las siguientes recopilaciones, ¿no? Permítame comentarles a quienes nos están viendo y escuchando, ¿de qué va, vamos, un poco? 8 cuentos, perdón, de Tan Pocos y Todavías, ¿no? La pregunta usual a alguien, ¿de qué va este libro? ¿De qué, no? ¿Qué encontramos? Y encontramos, Me gustaría saber qué dices en ese apretadísimo resumen. Te sí, escucho. que es complicado y quizás injusto, porque uno cae en la reducción de algo, pero puedo contarles, y cotejo o me corriges, me enmiendas la plana, Enrique, que en 8 cuentos de Tan Pocos y Todavías encontramos cómo la realidad, que es la que percibimos, que es la que uno se enfrenta en el libro, pues va cobrando o tornando distintos giros. Aparece, por ejemplo, en el cuento Café, curioso también que lo mencionaras, ¿no? Y en un momento apacible sucede algo, ¿no? Siempre ahí con la realidad aparece algo. En Caballos de Troya, que es este diálogo del el trayecto en automóvil, en el tráfico hacia la Universidad Católica, hay elaboraciones de discurso, ¿no? Una conversación que podría transcurrir quien acompaña a su amigo en auto, pues va tornándose un intercambio de argumentaciones, de discursos, ¿no? De Eh, política, de ideología política, ¿no? De sí, filosofía política casi. Sí. sí. Y también aparece lo que comentábamos con la Horda, por ejemplo, ¿no? Aparecen los Andes como escenario y esta presencia de dos amigos, y ocurre algo también con la realidad, va tornándose este suspenso que luego se torna en horror. No sé si estoy siendo exacto en hablar de horror, pero también hay otros registros, entonces nos encontramos con distintos cuentos. Está el humor, ¿no? También el humor ahí presente, ¿no? Este cuento Cali, por ejemplo, también, ¿no? O de una situación que podría ser tratada de repente con, ¿qué está pasando? ¿Qué grado de acoso hay aquí? Pero la realidad ahí va tornando. Y a Tito 12:13, que es el que escogí para leer un fragmento, muy a Es el más propósito, como, reciente, es el más reciente de esa colección, sí. sí, es de 2018, ¿no? Lo Ujú. interesante es que los has fechado, entonces nos da
pie como para hablar. Café de Y siempre lo hago 1986. porque es parte de mi registro de cómo estaba pensando y creando en esa época. Me sirve para eso. Así como le pongo fecha a las cosas que hago, o sea, una silla, una mesa, le pinto por detrás abril 2018. Lo mismo hago con los cuentos. Sí. Entonces en Atito 1213 hay esta cuestión literaria, alguien te cuenta una historia, y lo que imagino, y muchos escritores lo dicen, es como si alguien te regalara una historia, ¿no? A ver, te cuento esto Ajá. porque como tú eres escritor, vas a seguro escribirlo, cosa que a veces no pasa. No sé si te pasó, cuál es la anécdota, por ejemplo, detrás de Atito 1213. Sí, pasa muchísimo, ¿no? Eso que, oye, tú que eres escritor, te voy a dar una historia para que la escribas, como si uno fuera eh, no solamente una máquina traductora, sino un tubo que pudiera limpiamente trasladarle al lector con ciertos trucos técnicos esa anécdota. En este caso, yo estaba escalando con un compañero mío con el que escalo hace 30 años. Y estando en medio de estas maniobras, eh, había un nido de avispas, cosa que no es infrecuente. Y yo, que me sé mover con los nidos de avispas, dije, no, esto yo ni me acerco. Y hice me moví lateralmente 1,5 metros por terreno más difícil que el que hubiera tenido que pasar de ir directo, pero lo hice de tal manera que las avispas no me vieron, no me sintieron, ¿sí? Y luego cuando mi compañero tuvo que pasar por ahí, la cuerda que nos unía, si bien él tenía la sensatez de hacer lo mismo que yo, que era alejarse, la cuerda no pensaba lo mismo, entonces la cuerda movió el nido y las avispas empezaron a picotear, suspendido ahí en medio de la pared de roca. Esto fue en 2018. Y entonces cuando llegó arriba, todo picoteado y todo triste de lo que había sucedido, que no era su culpa, tampoco la mía, entre las historias que me contó, me dijo, una vez me pasó esto, y me contó básicamente la, la, la aventura que está narrada allí, eh, no las historias de amor, pero eso no es fácil, no es difícil de imputar, pero sí, digamos, los ademanes técnicos, todos me fueron donados por este amigo. Y yo lo convertí en un cuento en contra de su permiso. Me dijo, no hagas nada con esto, ¿ah? Entonces, el cuento me pareció. Entonces, y esa costumbre de parte de los lectores de jalarte de la manga y decir, tengo una idea para ti. Y también existe lo contrario, ¿no? Te voy a contar algo, pero jamás lo uses o no lo repliques. Este fue el caso en esta vez. Enrique, Entonces, como... Sí, perdona, continúa, por favor. no, digo, desde entonces no me habla, te decía. No he tenido, no he tenido una reacción a propósito del cuento. Es que también, pues, al decirte eso no lo vayas a contar, creo que más bien aguijonea esas ganas de contarlo. Aguijonea es un terrible adjetivo en el contexto de ese cuento. En el contexto del nido de avispas. Te iba a comentar justo, Enrique, como te has percatado, yo he hecho una alusión a la realidad, ¿no? He hablado de la realidad, de qué ocurre en la realidad en estos cuentos. Y es cierto, es que el lector peruano, quien busca la tradición, y también te han preguntado mucho, pero quisiera darle un poco la vuelta y no preguntar lo mismo. Uh -huh. Tú has dicho que más que contar una historia, tú preparas estructuras y has hecho mucha alusión a la arquitectura del texto, ¿no? Sí. En tu caso, ¿cómo haces esta reelaboración o esta transformación de la realidad en el relato, en las historias? Pues creo que nunca me han hecho la pregunta de esa manera y me has dado que pensar porque yo no lo veo como una reelaboración. Ujú. Tu pregunta daría a entender que la realidad viene de una manera no estructurada y que yo para poder contarla la armo de cierta manera diferente. Y me miro y no es así, no es esa mi experiencia. Yo percibo la realidad a través de la estructura.
Si no hubiera estructura, no estaría yo percibiendo esa realidad así. Hace poco conversaba con mi hijo Tomás, que es pintor, y siempre lo hacemos desde hace 10 años, desde que él empieza su carrera profesional, cómo una idea estética se convierte en manifestación, se expresa en un objeto de arte. Y su proceso y mi proceso, con haber recorrido caminos completamente diferentes, tienen puntos de contacto interesantes. Entonces, Tomás estructura su obra pictórica imaginando el rectángulo donde va a pintar y diseñando, como lo hacían los viejos pintores clásicos, diseñando curvas, funciones, equilibrios, todo de antemano. Mancha oscura contra mancha clara, dónde están las fronteras, los límites. Y una vez que eso está, lo dota de un contenido eh, explícito, ¿no? De figuras que están haciendo determinada cosa. Y supongo que es porque es mi hijo y porque hemos cohabitado durante muchos años y nos hemos nutrido de cosas muy semejantes. Yo hago lo mismo, percibo la realidad a través de estas líneas de fuerza, eh, eh, semejanzas, vigilancias internas que las cosas parecen tener. Entonces, cuando llegan hacia mí, cuando penetran en mi conciencia, ya están estructuradas de la manera que lo has descrito. La arquitectura es una, es parte de la naturaleza de la realidad. En Casa, Casa es una novela que cuenta, bueno, se publicó en 2004, sucedió, fue el libro siguiente a Un único desierto, tu libro de cuentos que ha sido reeditado también hace poco. Es Sí, la por aquí historia de un tengo arquitecto. la primera edición, tengo conmigo. Ujú. Esa primera edición de Linda 2004. primera edición, sí, sí. 2004 Es la nací. historia de un arquitecto, ojalá que lo pronuncie bien, Darbyfield, que sufre una caída y se golpea en la cabeza con el pie de una lámpara de bronce, ¿no? Y se levanta y empieza, todo le resulta extraño y empieza a reconocer o a tratar de reconocerse. Esta novela, en esta edición que mostré hace poco, electrónica, incluye un texto en primera persona que fue publicado justo en la revista Buen Salvaje en Un buen 2008, ¿no? salvaje, sí, sí. Y tú dices, yo escribo desde unas pocas frases y hacia un diagrama, no hacia un texto acabado. Me pareció muy estimulante esa frase. Me gustaría que pudieras desarrollarla en función de tu concepción de la escritura, tanto en cuento como en novela. Eh, Tomemos como ejemplo el cuento que tú citaste al iniciar nuestra conversación. A Tito 1213 presenta problemas técnicos complejos. Eh, a mí se me ocurrió pues esa frase final, primero que nada, abordando, como tenía la anécdota que ya venía dada por un amigo, Sí. tenía que convertir eso en un texto, ¿no? La anécdota tenía cierta estructura, pero no la que yo quería. Digamos, no la suficiente. Pero yo tenía esa frase final que es, tú solo escríbelo. Y quería llegar a ella de una manera que resultara a la vez dramática y suficiente para incendiar el texto, todo el texto previo con cierta tonalidad, ¿no? O sea, uno no termina de leer correctamente, digamos, el texto hasta que lee la última línea. No es que la última línea traiga ninguna sorpresa, sino que te explica qué es lo que ha estado sucediendo. Entonces, escribo desde unas pocas frases. Tengo esa frase, tengo otras cosas que dice la monja o, o el bigotito saltando encima del labio superior del ingeniero. Esas cosas que son las que pueblan las libretas de los escritores. Nosotros tenemos una libretita
y en esa se nos ocurre que una mancha en el asfalto tenía exactamente la forma de la región Ucayali. Una observación como cualquier otra. Y no sabes qué hacer con esa observación durante años hasta que un día la pones en el texto. Tú la tachas de la libreta y ya pasó al canon. Entonces, con los materiales de la libreta, la anécdota y mi amigo, y algunas otras frases que vienen creadas ad hoc, marcho en busca de mi estructura, de mi diagrama. Marcho en busca del dibujo que explica por completo las vigilancias internas del texto. Y este cuento en particular presentaba problemas complejos, te digo, porque es un cuento es el cuento donde el ingeniero cuenta lo que la monja le contó que le estaban contando. Hay diálogos entre la monja y Maceto que están dentro del cuento de la monja al ingeniero, que a su vez está dentro del cuento del ingeniero al narrador, que a su vez es un cuento. Entonces, y yo decía, ¿cómo voy a resolver esto en el sentido gráfico? Y lo he resuelto con indentaciones y con itálicas. Así es. Creo que es efectivo, podría no serlo. Pero uno tiene que imaginar todas estas soluciones de antemano. Claro que vas probando y vas siendo tu propio lector. Este cuento en particular tuvo 2 lectores antes de ser publicado. Y uno me dijo, está bien, déjalo así. Y la otra, una amiga escritora, me dijo, cambia esto, cambia aquello, me parece que esto, me parece que aquello. Y no suelo hacer mucho caso de esas recomendaciones, en un caso o en el otro. Pero me sirve para tantear el terreno y ver si el cuento se sostiene. Hay un cuento, bueno, y solamente se me estaba olvidando, esa última frase que en realidad fue la primera que decías es la que cierra este cuento, ¿no? Te lo Sí. dejo ahí, por Jasca, ¿no? Terminó. Tú solo escríbelo, ¿no? Y acabas de contar cómo se partes desde la estructura. Tienes la frase y buscas la estructura, Sí. Como si ¿no? tú solo escribes lo fuera un encargo sencillo, ¿no? Sí, Uno es una máquina digitadora y solo tienes que contar lo que yo te he contado. sí, ¿no? La narración, cuando uno le cuenta a un amigo una historia, una anécdota, hace una elaboración que de repente no tiene tanta conciencia de esta, porque la está contando de manera natural, en el lenguaje oral. En el lenguaje escrito, como acabas de contar, hay que buscar las técnicas y este desafío de cómo insertar un relato dentro de otro, ¿no? Visualmente, las cursivas, ¿no? Las Sí. comillas. Y también un poco de imaginárselo en el tiempo. Cómo debe funcionar esto en el tiempo para generar determinadas respuestas en el lector. Mis hijos y mi esposa siempre se han quejado de que mal cuento yo las cosas. Si tengo que narrar qué cosa pasó en la playa cuando veníamos y la llanta del auto y esto, todo el mundo dice, pero cuentas muy mal. Cuento muy mal, en efecto, porque estoy tratando de añadirle drama y de adornos y volutas y nuevamente vigilancias internas. El tornillo de la llanta era igual que el tornillo que se cayó al suelo. Hago esas cosas incluso cuando hablo. Mientras que hace un rato se tenía una reunión una conversación virtual con algunos amigos expertos en educación de Lima, un grupo que llamamos Los Bobos, y hablábamos de este reciente video que ha estado circulando de Castillo, del ganador de estas elecciones, que está tratando de narrar una anécdota sobre un niño con un pollo que vive y que muere, y empezamos a compararlo con Schrödinger, con el gato de Schrödinger, cada vez está a la vez vivo y muerto. Entonces, tanto Schrödinger como Castillo cuentan mal la historia y no se entiende. Y decíamos, bueno, hay gente que sabe contar y hay gente que no sabe contar. Y hay gente que tiene un talento especial para contar oralmente. Ahorita no me viene a la mente ninguno, pero hay gente que definitivamente no lo tiene.
una de las personas más inteligentes que yo he conocido, era incapaz de contar una historia ordenadamente, sin irse por las ramas. Y decíamos, sí, pues hay gente que tiene capacidades reducidas para la narración, ¿no? Ahora que contabas lo mal que cuentas historias según tu familia, oralmente, por Probablemente es supuesto, cierto. ¿cómo te ordenas en el texto? ¿O cuál es la guía para ahí? ¿O cómo a ti mismo te corriges o te editas mientras escribes? ¿O vas validando esto? ¿Va por aquí? ¿Cuánto desechas? ¿Cuánto hay de reescritura también? Hay mucha reescritura, yo escribo directamente en pantalla. Hace años que no imprimo, porque ya no tengo impresora, entonces lo solucioné de otra manera. Pero mi proceso normal era escribir drafts, borradores. Algunos de esos párrafos ya incluyen las frases que sé que son definitivas y que van a permanecer hasta la impresión final. Y luego imprimo 3 o 4 carillas y me las llevo conmigo a todas partes con un lapicero. Entonces, en la cola del bus o incluso en una reunión donde la gente está tomando sus copas y comiendo papitas fritas, y yo estoy releyendo mis párrafos y haciendo marcas. Lo que me gusta es buscar el sonido de lo que estoy escribiendo. Creo que, creo que escribo con dos objetivos bastante claros. Uno es conseguir visual, que la información visual sea precisa y que te conmueva. Es decir, funciono como un director de cine en ese caso. Estoy editando imágenes. Ujú. Pero en el otro trato de buscar un lenguaje poético, trato de buscar eufonía, evito las cacofonías todo lo que puedo, tacho, retacho, vuelvo a escribir, cuento sílabas en prosa. Y aparentemente da resultado, porque la gente suele detenerse, por lo menos darse cuenta de que hay un trabajo en mi digamos, en mi escritura de ficción, hay un trabajo de lenguaje. No es simplemente narrar, Exacto. hay un sentido poético que yo he buscado y que quiero colocar ahí, ¿no? Lo de contar sílabas, tal como en la métrica de la poesía, Ujú. para pensar incluso en los acentos, de esa En los forma. acentos. O sea, buscar una música, ¿no? Buscar una música. No es lo mismo decir esta frase de esta manera que decir esta otra que suena terrible. Y eso es hija, esa técnica es hija de la poética, por supuesto. Uno tiene que haber sido poeta. Para eso, yo no fui poeta, pero tuve un personaje que era un poeta, entonces me entrené dándole obra. Y, y es Vallejo. A mí, César Vallejo, yo lo señalo como una influencia mayúscula en mi lenguaje. No solamente en mi lenguaje en el sentido poético musical, sino en el sentido de la audacia para atreverse a hacer cosas extraordinarias con las palabras, sacarlas de su marco usual de significados o buscarle afinidades más allá de lo cotidiano. Vallejo me gusta muchísimo. Una influencia que puede intimidarnos, sobre todo a los poetas, ¿no? Pasa que es una presencia que le pasó a Juan Gonzalo Rose, ¿no? Se le achacaba que ese primer poemario era un vallejito y se suele decir muy despectivamente, ¿no? A ti Claro, te pasó con Un único desierto y Borges, ¿no? los Era una mirada. Borgitos, los Borgitos y los Vallejitos, por supuesto. Ahora, también hay Joycitos, pero por ahí Borges tiene una... ¿Quién es el Borges? No me acuerdo de quién es la frase, pero dice, eh, no se puede imitar impunemente a Borges ni a Joyce, porque es demasiado fácil, pero también es demasiado evidente. Y
voy a acordarme bien esta frase, pero el punto es que sí, pues Vallejo es una de nuestras sombras. Eh, yo creo que los escolares peruanos, cuando aprendemos a recitar los heraldos negros en, no sé, segundo media, no nos damos cuenta de con quién nos estamos metiendo. Pensamos que nos están enseñando un poeta peruano más, pero este hombre fue uno de los pilares del siglo XX, de la revolución poética de este año maravilloso que es 1922, eh, donde está también T.S. Eliot con Tierra Baldía, mismo año de Trilce. Y sí, yo me maravillé, yo llevaba ya mi Vallejo bajo el brazo cuando me encontré con el poeta Oscar Limache, que es mi gran amigo, pero los dos nos hemos, eh, digamos, golpeado las cabezas contra César Vallejo con mucho respeto. Quería ir llevando la conversación. Hemos empezado hablando de 8 cuentos. Es cierto, si de casa he contado apenas la anécdota, pero ahí aparece como, ¿no? Este personaje, el arquitecto, Hal, ¿no? Va tratando de reconocer e identificarse. Yo quería llevar la conversación para la escritura misma, ya que nos estamos encauzando por ese lado, sobre tu inicio en la escritura. Tú estudiaste filosofía, antropología, y a partir de algunas entrevistas que has dado, me parece, no sé, sería cuestión de cotejarlo contigo mismo, por supuesto, decías tú que tomabas notas en clase de una manera muy peculiar y que de esas notas salieron historias, pero ¿cómo fue realmente tu acercamiento a la escritura? Y por otro lado, la conciencia ya propiamente de la creación literaria a partir de estos primeros cuentos, estos primeros textos. Yo estudio filosofía en la Católica. Por una serie de razones familiares y personales, me fui a estudiar arquitectura en la Ricardo Palma. En realidad estuve llevando 30 y tantos créditos por ciclo durante un par de años, eh, porque estaba con Pinca Universidad, haciendo los ciclos completos, y era un tormento. Entonces, para soltarme un poco, dramatizaba casi todo lo que escribía. Entonces, estaba en clase de geometría descriptiva 2, tenía digamos, encontrar la fórmula por la que dos planos alabeados hacen determinar cómo es su intersección. Eso. Es una técnica bastante sencilla para un arquitecto, pero yo estaba aprendiéndola. Entonces, se me ocurría una especie de fábula en que los planos alabeados y las rectas y los puntos de fuga conversan entre sí y se reclaman cosas y se indignan, ¿no? Atribuía eh, sentimientos, afectos a las ideas y a los objetos abstractos. Es un poco la herencia de lo que hacía Galileo o lo que hacía Newton con sus diálogos sobre la religión natural, Hume, Berkeley, todos escribían diálogos en esta época. Entonces, yo estudiaba eso en filo, entonces imaginaba diálogos, porque era divertido hacerlo. Y lo mismo me llamaba por el lado de la ciencia ficción. Tenía 4 o 5 pequeñas naves espaciales que no eran naves, sino eran una especie de crawlers, escaladores verticales, máquinas que escalaban verticalmente una pared infinita, basada en la premisa de Borges de la biblioteca infinita de ser una pared infinita. Entonces tenían que recorrerla toda. Imaginaba los diálogos entre estas máquinas, cómo se cansaban, cómo se retiraban de a dos y una se sentía celosa de la otra. En fin, siempre he usado el material que me venía, que pudiera ser muy abstracto, como te digo, puntos, líneas, ángulos o maquinaria, y les atribuía afectos y relaciones humanas. Y eso se convertía en texto. Es una cuestión Ah, para qué mí bueno. divertida, pero también vital.
atribuirle afecto, ¿no? Me quedó Sí, resonando la frase. que es una de las cosas que hacemos, eso es un test de Turing, es una de las cosas que hacemos con la inteligencia artificial. Le decimos a Siri, hey Siri, ¿no? Los niños inmediatamente empiezan a jugar con Siri, a preguntarle, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? ¿No? Saben que es una inteligencia artificial, pero quieren humanizarla. Es una tendencia natural que tenemos. Leyendo tu obra, Enrique, tus cuentos, las novelas, Único Desierto también, hay una relación, o sea, que tú comentabas de cierta forma que quisiera que nos la comentes, ¿no? Es nutrirse de la no ficción, del ensayo, de la filosofía, de lo que ocurre, para hacer ficción, ¿no? Ah, Y acabas de mencionar a Turing, y entonces está la filosofía, está la ciencia ficción, las posibilidades que ocurren, está la religión también, este cuento explorador, te iba a comentar también sobre la presencia también de lo religioso, la cuestión científica también respecto al suicidio, las posibilidades también de la vida humana, en fin, hay una riqueza ahí. Vamos entonces por esta relación, la no ficción. Incluso en un video que vi sobre el antifil, recomendabas, yo recomiendo que lean no ficción, contrariamente a lo que uno puede, bacán que consuman las novelas, la ficción, pero partir de ahí también para conocer la realidad. sí, esa es una recomendación en concreto a la gente que quiere escribir. Creo que esa fue la pregunta que me hacía. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere escribir? Y mi cuenta era, lees, por cada página de ficción que quieres escribir, lees 100 de no ficción. Así es la proporción que yo imagino. En todo caso es lo que hago. Y, y creo que lo que te respondía en la pregunta anterior que me hiciste va en la misma línea, ¿no? La realidad a la que aludiste en tus primeras palabras en este diálogo, la realidad te ofrece algo. Y ese algo es abundante, es heterogéneo, pero también es caótico, está desordenado. Y nosotros la ordenamos a través de nuestros afectos, a través de nuestras categorías, pues lo alto, lo bajo, lo derecho, lo izquierdo, ¿no? Pero también a través de nuestros afectos. Los afectos, las emociones son una especie de taquigrafía del espíritu. Nos permite acercarnos rápidamente a la realidad sin necesidad de complejizar demasiado. Pero por la misma razón de que son esta taquigrafía y que es rápido, eh, nos facilitan las cosas de un lado, pero también nos hacen equivocarnos muchísimo. Y es en esa distancia que hay entre la realidad tal cual es y la realidad tal cual estamos leyendo a través de nuestras emociones, que surge todo el drama del humano. Todo el maravilloso drama del humano surge de esa brecha. Entonces tienes personajes para expresar posiciones. Es un lujo poder contar a través de personajes de voces distintas, que no necesariamente son humanas, contar todas estas infinitas variedad de interpretaciones que el cosmos nos depara. Para mí es una riqueza, es una riqueza. Y más temprano hoy, cuando me preguntaba de qué íbamos a conversar tú y yo, estaba un poco triste porque tengo un diálogo permanente con personas de mi promoción, de mi edad, y he sentido una especie de desesperanza mía respecto del lenguaje. A veces estoy leyendo, por ejemplo, en el Facebook, a la que soy bastante asiduo ahora, eh, a gente muy activa en las redes, muy inteligente también, Alexis Iparraguirre, Daniel Salas, Gustavo Faverón, Diego Torres, Ramiro Escobar, Alicia del Águila, gente que tiene rollo. Y este rollo extenso y admirable, porque a veces uno dice, caramba, eso es lo que yo debía haber escrito esta mañana, en vez de estarme dedicando a esto que me he dedicado, debería haber escrito esta columna magnífica que se ha escrito Iparreiro.
Y digo, no, o sea, ya no. El, Nuestra sociedad se ha metido en una especie de escepticismo respecto del lenguaje que es terrible. Estamos aprendiendo a no compartir ideas porque ya vivimos en compartimientos estancos. Entonces, esa era sensación esta mañana, pero a lo que te cuento y recuerdo de dónde vengo y de dónde salieron mis cuentos, pues me veo obligado a retomar la esperanza. Y eso me hacía pensar también, es que la pregunta también puede ser muy reduccionista, porque y hace eco a una sociedad pragmática cuando se habla de la utilidad de la literatura. Quizás sería mejor reflexionar en torno a cómo la literatura puede, de cierta forma, dialogar con el lector, ver o cuestionar la realidad. En todo caso, Enrique, ¿qué lugar tiene la literatura en este momento? Yo no me siento capacitado de hablar más allá de mí en relación con la literatura. Mira, eh, yo he sido un lector abundante, pero por determinadas circunstancias personales y de historia profesional he terminado leyendo poco, cada vez menos, de ficción. Hace años que digo entrevista tras entrevista que yo no leo ficción. Y es casi cierto, leo muy poca. Sí leo una gran cantidad de ensayo histórico, divulgación científica, sociología. Trato de entender el mundo tal cual es. Y también sucede que gran parte de la literatura que llega a mis manos, yo la siento de baja calidad. Y yo he empezado a leer, por ejemplo, hace 3 días he empezado a leer Doctor Zhivago, de Boris Pasternak, en inglés, una traducción que se disculpa por no poder transmitir la increíble riqueza poética de la obra de Pasternak, que era básicamente un poeta, en el original ruso. Y dice, vamos a traducir esto tal cual, literalmente, y ustedes ven qué pueden hacer. Más o menos es lo que dice el prólogo. Y a pesar de eso, se lee a un hombre brillante en la elocución literaria, quiero decir, en la construcción de sus metáforas, en la originalidad de los saltos en el tiempo. Para hacer un libro escrito a mitad del siglo pasado, me ha sorprendido. Yo he visto la película, desde luego, me encanta la película, pero la calidad de lo que estoy leyendo es un baño refrescante. Y contrasta, lo que trato de decirte es eso, ¿no? Contrasta con la literatura de cada día que pasa por mis manos y que ojeo un par de páginas y digo, no voy a leer esto, ¿no? Hay pocas excepciones. Y lo siguiente que está en mi lista de lectura, estoy leyendo a un libro de H. Lawrence sobre Cerdeña en inglés, porque quiero otra vez, quiero a un maestro de la metáfora, quiero alguien que me pueda dar algo nuevo acerca de cómo construir una oración bella. Esa es la función de la literatura para mí, de la ficción. Que casi lo es mímesis, es poesía, ¿no? Es más por ahí. Me gustaría leer más ciencia ficción. Sé que la nueva ciencia ficción está fascinante, pero me da una enorme pereza empezar porque el canon se ha vuelto infinito. Y no he leído prácticamente nada de literatura latinoamericana, hispanoamericana, en los últimos 20 años. Nada. Te puedo decir 3 o 4 excepciones. Faberón. He comenzado El espía del Inca. Está ahí en mi torre. Traté de leer algo de Piglia, no me gustó. Luego me han dicho que traté de leer lo peor de Piglia. Entonces. Me impresionó
Andrés Neumann. Leí algunas páginas de Andrés Neumann y dije, a este tengo que revisitarlo, pero hasta ahora no he podido. Y así me va. Tengo muchísimo más que leer que esa lista que te digo, pero no es ficción. No es ficción. Y lo que hago es revisar todo el rato. Yo tengo aquí, por ejemplo, uno de mis libros favoritos y lo reconsulto, no sé si se lee. Lo reconsulto. Lucrecio. Lucrecio. De Rerum Natura. Esta es mi Biblia. Lo leo de vez en cuando. Leo y marco mi pequeña odisea de bolsillo, que lo llevo a otras partes. ¿Por qué? Porque esto fundó todo. Aquí está todo. Releo de vez en cuando Robinson Crusoe, porque ese libro soy yo, con todos mis errores y colonialismos, y muy poco más. El mito de Sísifo, de Albert Camus, lo releo continuamente. Me encanta ese libro. Entonces, no es literatura, es un poco literatura, pero es también religión, religiones personales, ¿no? Mencionabas hace un momento, Enrique, la palabra canon, ¿no? En la literatura, esto del canon, pues pone en primer plano un tipo de literatura, y esto me llevaba a reflexionar sobre tu presencia en la literatura peruana. Por un lado, quizás, ya me discutirás o me dirás si es así, vivir fuera del Perú por un lado y publicar también, y otro el tipo de literatura que propones, ¿no? Se habla mucho de la singularidad de tu obra, o la insularidad de tu obra, de tu propuesta literaria, o poética, para decirla en términos aristotélicos, ¿no? La poética de Enrique Proháska. Sí. Si es Lo que sientes existe así tal como... cosa, así de denominable, ¿no? Yo no lo sé, pero sí, sigue, perdón. Sí, iba a preguntarte, ¿ves de cierta forma o te sientes de cierta forma como en el margen de esta tradición realista en la literatura peruana? ¿Cómo te percibes? No lo sé. Eh, Creo que el hecho de señalar con el dedo una larguísima historia de historias y decir, he aquí una tradición realista, es una interpretación, probablemente acertada, ¿no? Dado que no hay muchos ejemplos de lo otro, pues sí. Pero luego están quienes señalan la otra ruta, ¿no? La ruta alternativa de Portillo, Clemente Palma, Adolf Belevan, y ahí yo. Y digo, bueno, yo no he leído ninguno, yo no había leído ninguno de esos cuando empecé a escribir. ¿Qué había leído yo? Había leído a Borges, había leído a Daniel Defoe, había leído Los Tres Mosqueteros, ¿no? Y muchos de los clásicos. Me refiero a la literatura clásica, ¿no? Rerum Natura, esas cosas. Y había leído a Nietzsche. Entonces, ¿yo me levanté contra la tradición realista peruana? No. ¿Yo escribí mirando aves sin nido y diciendo, yo no quiero escribir así? No. Yo entiendo que lo que hacen los críticos y los académicos es hacer un acto interpretativo que aporta un valor. Y ese es su trabajo. Pero no es el mío. El mío es escribir sin mirar los lados. Y te juro que no miro a los lados. No los conozco. Tengo aquí esta cosa maravillosa, que además como objeto es una cosa maravillosa. Conversación en la Catedral, la primera edición. Primera edición. Es una joya. La novela es una joya. O sea, nadie
Nadie ha hecho esto con la literatura, menos, o sea, cuando lo hizo Mario Vargas Llosa en los 60s, era el mejor escritor del mundo. Y yo quiero ser eso también, o sea, quiero ser y quiero hacer. Eh, quiero poder hacer con el lenguaje algo de esta trascendencia y de esta densidad y de esta complejidad, de esta estructura. Tenemos aquí, cada volumen tiene dos mitades y tienes cuatro partes de un universo, cada una escrita en distinto estilo. Y en cada una de ellas se cruzan una enormidad de voces y de una riqueza de ideas. Entonces, sí, creo que hay una tradición realista y si es esta, yo soy parte de ella. Porque ese es el realismo del cual yo participo. Es el realismo del lenguaje y de su acercamiento a la realidad a través de la recreación de esa realidad por cierta técnica. Eh, lo otro es quedarse en la temática. Yo escribo sobre máquinas, sobre androides y sobre inteligencias extraterrestres, pero yo no creo que eso sea lo definitorio de mi literatura. Creo que más, si caso, creo que más define mi literatura el modo como escribo, la infrecuencia con la que escribo, o qué cosas suscito con eso, que simplemente la temática. He aquí un esfuerzo de aportar a la interpretación de la literatura peruana, pero en cuanto a mí se refiere, yo sé muy poco de esto, no soy un literato y nunca lo he seguido con mucha atención. Enrique, permíteme cerrar esta charla y también a Buen Salvaje por hacer este crossover con mi proyecto Lee por Gusto, porque inevitablemente me gustaría saber cuáles son esos 5 libros favoritos y si podrías comentarlos brevemente cada uno y por qué son tan importantes para ti. Bueno, contemos Conversación en la Catedral como uno de ellos. Conversación, del cual ya te he dicho básicamente lo que siento, me parece que hubo un momento en los 70s y 80s y tal vez hasta los 90s en que ningún peruano que no hubiera leído Conversación en la Catedral entendía realmente el Perú. Ahora ya está un poco pasé, ¿no? Es un libro un poco viejo. Va a seguir siendo una obra de arte, va a seguir siendo una cosa gigante. Pero creo que uno puede vivir y ser un ciudadano peruano leyendo cosas más contemporáneas y menos como una exploración del pasado, que ahora es conversación. Pero me sigue pareciendo capital. Te he hablado del mito de Sísifo, de Albert Camus. Para mí es una guía de vida. Me solucionó una serie de dilemas y de conflictos personales y lo visito siempre que puedo. Sobre todo el capítulo que se llama El mito de Sísifo, que solo tiene unas 8 páginas y que es para mí una cumbre de la literatura mundial. Es la narración que hace Camus en hermoso francés del mito, pero con unas interpretaciones existencialistas de altísimo voltaje espiritual. Te he hablado de Robinson Crusoe y te he dicho que ese libro soy yo. Robinson Crusoe es, y lo decía en el texto este que mencionas que está en la edición Kindle Así de es. casa, el texto que está también en línea en Buen Salvaje, en el sitio web de Buen Salvaje. Robinson Crusoe es una de las historias absolutamente básicas, yo creo, de la estirpe humana. El ser humano librado a su suerte sin recursos. ¿Qué haces? Y así me siento. Yo me siento así en el planeta Tierra. Soy un náufrago. Y llevo 61 años tratando de sobrevivir. Eh, Me encanta, por ejemplo, cuando yo llego, acabo de venir a un campamento, te comentaba que he estado en una isla donde no había señal electrónica. Me encanta llegar a un lugar y decir, ¿dónde pongo la carpa? ¿Aquí o acá?
la pongo aquí, porque la lluvia va a llegar para allá, los insectos vienen de ese lado, el viento viene del mar, el sol va a salir por allá. Situarse uno en un espacio y empezar a conquistarlo, en el mejor sentido de la palabra conquista, una conquista que no implica asesinar a los demás, me parece que es un signo de lo humano. Y es por eso también que me entusiasma los viajes espaciales, el paso gigantesco, el salto gigantesco para la humanidad que ahora promete Elon Musk, ya no Neil Armstrong. Esa cosa me fascina. Entonces Robinson Crusoe es para mí el, el cimiento de todo ese edificio humanístico, con todos los defectos que tiene como libro, pero hablo de la estructura. Tengo una fascinación especial, como te lo acabo de mostrar, por la Odisea. No la Ilíada está bien, pero la Odisea me parece una novela. Y mucha gente me va a incendiar por esto, pero pienso que una historia que tiene este tipo eh, de anécdotas dolorosas, porque la tragedia del personaje es estar siendo arrastrado continuamente por fuerzas superiores a él, dejando una estela de su propio cuerpo por todo el Mediterráneo. Eh, y escenas tan atractivas como cuando se ve obligado a dejar a Nausicaa, que es una mujer que lo ama, simplemente porque él ama a otra persona y la deja en la orilla y la deja con agradecimiento. La frase es de Nietzsche: tenemos que dejar a Nausicaa con más agradecimiento que amor. Y para no hablar de las escenas con los pretendientes y el certamen con el arco, para mí el encuentro de Ulises que más amor, pasión, llanto me suscita es el reencuentro con su papá. Al final del libro, penúltimo capítulo, cuando va donde Laertes y le dice: yo soy tu hijo, y Laertes le dice: ¿así? Dime qué árboles hay en nuestro jardín. Laertes está ciego. Y Ulises recita cuántos manzanos, naranjos, olivos y dónde están. Y este me lo regalaste tú. Y el viejo rompe en llanto porque la única persona que podría dar esa lista es su hijo. La Odisea es un libro capital y me parece increíble que pasados casi 3000 años conserve ese vigor. Ya quisiéramos nosotros durar la décima parte de eso. ¿Cuántos voy? 4. 4. 4. Bueno, voy a mencionar a Lucrecio. Voy a mencionar a Lucrecio porque creo que lo que hizo con las creencias humanas era fundamental y sacar la religión del juego, o por lo menos pintarla como lo que era muy importante, muy avanzado para su época. Lucrecio, en Las cosas de la naturaleza, hace un trabajo fino, abundante y hermoso, es un excelente libro, muy bien escrito, de decirnos cómo es la realidad. Y la realidad son átomos dando vueltas. Y esto que nos parece que fuera un espíritu es todavía un problema interpretativo que tenemos, que no terminamos de entender cómo funcionan esos átomos. Y pasados 2000 años, sigo creyendo lo mismo. Eso no significa que yo sea un materialista. Pienso que el materialismo es una forma, es una etiqueta reduccionista puesta a una idea mucho más compleja, y que Lucrecio se acercó a esa idea y que él, Arthur Schopenhauer y otros como Hofstadter, que tengo aquí, Douglas Hofstadter, se están aproximando a entender en qué consiste
ser una conciencia? ¿En qué consiste ser un ser humano? ¿En qué consiste un universo? Esas preguntas filosóficas y esas respuestas en concreto me fascinan. Y eso es lo que me estimula a seguir pensando y a seguir trabajando. Muchas gracias, Enrique, por estas recomendaciones. Me ha picado la curiosidad por volver a la Odisea a partir de lo que has comentado, explorar a Ojalá, Lucrecio. ojalá, ojalá ese capítulo que te he mencionado te emocione como me emociona a mí. Sí, y gracias también por permitirme y permitirnos conocer tu obra, aproximarnos, ver cómo en los textos hay una concepción que planteas de ideas, de lo real, de los sucesos. Y gracias, por supuesto, a Buen Salvaje por la invitación. Recuerden que la Gran Feria Salvaje continúa, no solamente actividades como esta, charlas, sino también ofertas de libros. Así que aprovechar y a vernos en los libros. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Enrique. Te mando un abrazo desde Lima. Muchas gracias, Jaime. Igualmente a ti, a Dante Trujillo por la iniciativa y a ustedes por ese joint venture que han tenido, que espero que sea muy exitoso. Saludos. Gracias.